Estamos contentos de este sábado. Qué maravilloso sábado he pasado yo con ustedes. Realmente es un privilegio cuando visitamos a nuestros hermanos, cuando somos de diferentes iglesias, pero venimos a visitar a nuestros hermanos queridos. Es un honor y un gozo. Por eso es que se cumple lo que dice el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán delicioso y cuán dulce es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es maravilloso, ¿verdad? Cuando estamos todos de acuerdo, cuando estamos en la misma doctrina, cuando estamos en la misma religión, es maravilloso el compartir, ¿sí o no? Bien. El tema de hoy, de esta tarde, forma parte de esa serie de mensajes que este fin de semana he tenido el privilegio de presentar, y este último tema se titula Los jóvenes del remanente. Pero hablando del remanente, mis amados hermanos, el Señor Jesús profetizó cuando estaba con la mujer samaritana, profetizó de que iba a surgir un remanente. Y fíjense las palabras que dijo el Señor Jesús. Vamos a buscarlo a comenzar, ¿verdad? Con este versículo en nuestras Biblias, Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesús habló con la mujer samaritana. Qué bonita historia, ¿verdad? A mí me gusta mucho esta historia de Jesús y la mujer samaritana, cómo el Señor rompe con esa diferencia que había entre judíos y samaritanos. Escuchen lo que dice Juan capítulo 4, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fíjense que estas palabras que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana son palabras proféticas. ¿Por qué digo esto? Porque en estos postreros tiempos el Señor va a levantar un remanente. ¿Entendemos esa palabrita de remanente? Hemos estudiado mucho, ¿verdad? Como iglesia sobre el remanente, pero realmente entendemos cuáles son las características que debe tener el remanente de Dios. Fíjense, hermanos, Cristo, el Señor, viene por segunda vez a esta tierra a buscar a un pueblo. Es decir, un remanente viene a buscar el Señor. Pero ese remanente es la iglesia del desierto. Ahora, ¿por qué se llama iglesia del desierto? Porque es una iglesia disidente, una iglesia que no tiene pastor terrenal, que no tiene un templo físico donde adorar. ¿Por qué? Porque el Señor Jehová tomará la rienda de la obra en sus propias manos y Él mismo va a apacentar a su iglesia. Porque los pastores terrenales que Él designó para apacentar a su grey no han cumplido con el cometido sagrado de pastorear a sus ovejas. Y esto no lo estoy diciendo porque lo estoy inventando. Fíjense que tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos confirman a nosotros que en estos postreros tiempos el Señor va a trabajar de una forma contraria a planes humanos. Y eso lo vamos a ver. Fíjense primeramente lo que dice la Biblia. Vamos a buscar en Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, para que ustedes vean que este profeta profetizó de que los pastores se estaban apacentando a sí mismos. Y fíjense lo que trae como consecuencia este acto
o esta, digamos, infatuación de los pastores en no apacentar a sus ovejas. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 34 y vamos a leer los versículos, primeramente el versículos 1 y 2. Ezequiel capítulo 34, versículos 1 y 2. Todo este capítulo habla de los pastores de la grey, la responsabilidad que el Señor le dio a los pastores de apacentar a su grey. ¿Qué significa la palabra apacentar? La palabra apacentar significa alimentar a la grey con el pan de vida. Ese es el propósito o la misión que Dios le asignó a los pastores que Él escogió para apacentar a su pueblo escogido. Ezequiel capítulo 34, versículos 1 y 2. Fíjense lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Versículos 10 y 11. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Y fíjense lo que dice el versículo 11, y aquí es donde viene justamente el por qué Dios va a tomar el control final en estos tiempos postreros. Dice el versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, el mismo Señor va a buscar a sus ovejas y Él mismo va a apacentar a ese remanente que el Señor viene a buscar. ¿Se dan cuenta la importancia de entender las características del remanente? ¿Se dan cuenta la importancia que tiene las condiciones que tiene que reunir el remanente para nosotros formar parte de ese pueblo escogido de Dios? Fíjense, también les voy a leer, hermanos, aparte del profeta Ezequiel, que todo el capítulo 34 habla de la infidelidad de los pastores en no apacentar a la grey. También el espíritu de la profecía también nos habla, en Testimonio para los Ministros, página 300, habla también la sierva del Señor, cómo Dios va a tomar control final de esta obra en estos tiempos postreros, por la infidelidad de los siervos que Dios ha escogido para apacentar a su pueblo. Escuchen lo que dice Testimonio para los Ministros, página 300. Dice, permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Y sigue diciendo, habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios
que nos permitirán ver que Él está tomando la rienda en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta la importancia de estar establecidos en la verdadera doctrina, en la verdadera religión, como hemos hablado en este fin de semana? Por eso es importante que nosotros aprendamos a oír la voz del buen pastor. El Señor no nos manda a depender del poder humano. ¿Cuál es el propósito de escudriñar la Biblia y estudiar el espíritu de profecía? ¿Con qué propósito el Señor manda a escudriñar su palabra? Para que aprendamos a discernir la voz del buen pastor y diferenciarla de la voz del maligno. Porque también recuerden, hay un espíritu con minúscula, lo dijimos esta mañana, que le está hablando a todas las iglesias. ¿Para qué? Para que se desvíen, para que se descarríen, para que pierdan el objetivo de la salvación y de la vida eterna. Por eso es importante que nosotros tomemos en serio ese versículo en la palabra de Dios que dice en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, mis hermanos, estamos llegando al tiempo de que el Señor ya no va a trabajar con ninguna organización religiosa establecida. Él va a llamar a su pueblo, a su pueblo fiel, a que salga de Babilonia. Y qué triste, ¿verdad? ¿En qué se ha convertido el mundo religioso de hoy día? ¿En una confusión, sí o no? En una Babilonia. Y el Señor va a llamar a su pueblo fiel a que salga de Babilonia. Pero estamos hablando de que no va a llamar a todo el mundo, va a llamar solamente al remanente. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos bien cuáles son las características del remanente que Cristo viene a buscar cuando venga por segunda vez. Ahora, ¿por qué causa o razón el Señor ya no va a trabajar más con ninguna organización religiosa establecida? Bueno, esta mañana lo hemos dicho, que nuestra religión ha sido cambiada y muchos son los que están siguiendo las falsas religiones, pero el Señor viene a buscar la religión verdadera o aquellos que están siguiendo la verdadera religión. A eso es que el Señor viene a buscar. ¿Por qué razón el Señor ya no va a trabajar con ninguna organización que ha apostatado de la verdad? ¿Por qué? Porque el Señor no va a llevarse al cielo a nadie que haya o que esté en el error. Ahora, fíjense bien, hermanos. De cada apostasía, el Señor siempre ha sacado un remanente. Y ese remanente siempre ha constituido a su iglesia. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, siempre vemos que toda iglesia ha surgido de un remanente. ¿Y qué es un remanente? Es un pequeño grupo, ¿sí o no? Pero ese pequeño grupo empieza a crecer, así como crecieron los apóstoles. ¿Se acuerdan? Los 12 apóstoles, sobre 12 hombres el Señor fundó su iglesia. Y más tarde se convirtió en la iglesia cristiana. Y fue creciendo hasta que la primera etapa de la iglesia, que fue la iglesia de Éfeso, apostató de la verdad, pero siempre de cada apostasía el Señor siempre ha sacado un remanente. Ahora, hablando del concepto de iglesia, porque hay muchos hermanos que no entienden el concepto de la palabra iglesia. La misma palabra de Dios lo define. Mateo capítulo 18, versículo 20. Aquí está el concepto de la palabra iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 20. Algo tan sencillo como esto. Dice, porque donde están
2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el concepto de la palabra iglesia de acuerdo a este versículo? ¿Está diciendo el Señor donde están 200 y 300? Claro, no quiere decir con esto de que toda congregación o el remanente siempre va a ser un grupo extremadamente pequeño. Ahora mismo nosotros aquí podemos ser parte de ese remanente. Fíjense lo que dice aquí claramente, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Qué les quiere decir eso a ustedes? 2 o 3 personas constituyen ¿qué? A la familia, ¿sí o no? ¿Acaso cada familia no es una iglesia? Una iglesia que hay que santificar, una iglesia que tiene que caminar en los principios del Señor. Ahí está una iglesia, ahí está la base de la congregación, en nuestras familias. Y por eso es importante que el padre, el esposo, que es el sacerdote del hogar, le dé a su familia el alimento a su tiempo, apacentar a esa iglesia de la familia, con el culto matutino y con el culto vespertino. Bien, fíjense bien, hermanos, voy a leerles aquí un comentario, pero primero vamos a buscar el versículo, Primera de Samuel, para que ustedes vean, ya que estamos hablando aquí en el espacio de los jóvenes. Yo siempre he dicho que los jóvenes son el tesoro de las iglesias, porque ellos son los que tienen la energía. No es lo mismo que un adulto predique el evangelio a que un muchacho de 16, 17 años esté predicando el evangelio. Causa mucho más impresión que un joven, un niño, predique la palabra de Dios a que la predique un adulto. Porque la gente saca como conclusión, bueno, ya como ya él tiene ya 60 años, 50 años, bueno, ya está ya en sus últimos años y bueno, ya no le quedó otra que meterse a cristiano. Así piensa el mundo. Pero la gente se impresiona cuando un niño, cuando un joven está consagrado en los caminos del Señor. Y por eso es importante que estas sociedades de jóvenes cada día crezcan más, agarren más cuerpo y los jóvenes sean los que tomen la batuta de la iglesia. Pero para que los jóvenes puedan tomar la batuta de la iglesia, tienen que consagrarse en los caminos del Señor. Tienen que estar en la verdadera religión, porque si están en un camino torcido, va a suceder como lo decíamos esta mañana en Isaías capítulo 3, versículo 12, que decía, pueblo mío, los que te guían te engañan, pero esos que te guían, ¿quiénes eran? Eran jóvenes. Y mujeres se enseñorearon de él, dice Isaías capítulo 3, versículo 12. No vaya a ser que esos jóvenes no consagrados causen un daño terrible a la iglesia, como lo vamos a leer aquí a continuación. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Bueno, primero vamos a leer el versículo 12 para tener un contexto. Y después leemos el versículo 17. Hablando de los hijos de Elí. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Eran jóvenes, ¿sí o no? Que estaban ministrando el santuario. ¿Estamos de acuerdo? Escuchen lo que dice el versículo 12 primeramente. Los hijos de Elí eran hombres ¿cómo? Impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y el hecho de que no tenían conocimiento de Jehová no era porque no se les había presentado, sino que eran negligentes, no quisieron aprender la palabra de Dios o las exigencias de lo que el Señor decía en su palabra. Versículo 17, y fíjense lo que dice aquí. Era pues muy grande delante de Jehová
el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, no era por falta de conocimiento que los hijos de Elí estaban o eran hombres impíos, sino que ellos menospreciaban las ofrendas o hasta la palabra de Jehová la estaban menospreciando. Ahora fíjense lo que dice el comentario de la Biblia de Estudios en relación al versículo 17 de Segunda de Samuel. Escuchen lo que dice. Cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto. Muchos salieron de Silo con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin resolvieron ofrecer ellos mismos sus sacrificios, llegando a la conclusión de que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. Tremendo comentario, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto a nosotros? Había tanta corrupción en los tiempos del sacerdote Elí. Ustedes saben muy bien que Elí fue un padre, diríamos, alcahuete. ¿Saben lo que es la palabra alcahuete? Que le permitió a los hijos las iniquidades que ellos estaban haciendo. Nunca los reprendió. ¿Y cuál fue el resultado? Hermano, el resultado fue un cambio de religión lo que hicieron estos jóvenes. Y tanto fue así que muchos salieron de Silo con su paz perturbada, al extremo de que decidieron ellos no acudir más al lugar designado para el culto. Y decidieron ellos ofrecer sus propios sacrificios, llegando a la conclusión de que eso sería aceptable a Dios antes de ir al lugar designado para el culto, un lugar que estaba plagado de corrupción y de abominación, hermanos. Por eso es que el Señor, en estos postreros tiempos, donde la iniquidad ha ido creciendo, no solamente la de este mundo, sino también la de la iglesia, por eso el Señor, antes de que sean derramadas las 7 postreras plagas, el Señor va a invitar a su pueblo a que salga de Babilonia, al remanente escogido por gracia. Ahora, hablando de la palabra remanente, vamos a ver el concepto, porque es bueno saber todo, ¿verdad? Escudriñar esta palabra, para saber cuáles son las características que nos dice el diccionario bíblico. El diccionario bíblico, hablando de la palabra remanente, dice lo siguiente, lo define así: lo que queda, resto, generalmente los israelitas que sobrevivían a calamidades como guerras, cautiverios, pestes y hambrunas, y a quienes Dios en su misericordia preservaba para continuar siendo su pueblo elegido. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias un ejemplo de cómo el Señor siempre preservó a su pueblo escogido. Y ustedes se acuerdan muy bien en los tiempos de José, ¿verdad? ¿Por qué causa José fue enviado a Egipto? ¿Por qué Dios permitió que José fuese llevado a Egipto? ¿Para qué? Para preservar a un remanente. ¿Y cuál era ese remanente? El pueblo de Israel en ese tiempo, ese era el remanente. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 45, versículo 7. En este contexto que vamos a leer, José ya se había descubierto a sus hermanos que habían ido a buscar trigo a Egipto con la hambruna que había en la tierra de Canaán, ¿verdad? Génesis capítulo 45, versículo 7. Fíjense las palabras que le dice José a sus hermanos. Dice el versículo 7 de Génesis 45 lo siguiente:
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Se dan cuenta por qué Dios permitió que José fuese llevado como esclavo a Egipto? ¿Para qué? El propósito que Dios tenía era para preservar a un remanente, porque Dios sabía que más tarde iba a haber una hambruna tan grande que si no fuera porque José hubiese estado en Egipto, el pueblo de Dios hubiese desaparecido. Como resultado de sus apostasías, sigue diciendo el diccionario bíblico, los hebreos sufrían grandes catástrofes que llevaban a la nación al borde de la extinción. Una y otra vez, de muchos quedaban unos pocos. Acuérdense que también quedaba un remanente, ¿por qué causa? También por la corrupción y la apostasía que había en el pueblo de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Jeremías capítulo 42, versículos del 1 hasta el 3. Jeremías capítulo 42, versículos del 1 hasta el 3. Dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. ¿Se dan cuenta por qué causa quedó un pequeño remanente? Por la apostasía que había en el pueblo de Israel. Ahora, la pregunta que nos pudiéramos hacer, ¿qué pasaría si aún el remanente de Dios desapareciera o fuera exterminado? ¿Qué sucedería en este mundo? Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 1, versículo 9. Fíjense la importancia que tiene la existencia de un remanente en este mundo. Acuérdense que el remanente fiel siempre se ha encargado de amonestar a este mundo, basado por supuesto en la palabra de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 9. Escuchen lo que dice. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué pasaría si Dios no conservara un remanente en este mundo? ¿Qué pasaría? ¿O a qué llegaría este planeta Tierra? ¿A qué llegaría? A la condición de Sodoma y Gomorra. Pero fíjense, hermanos, ¿acaso nosotros no estamos dando los pasos para que este mundo, con todo lo que estamos viendo, no está llegando al extremo de compararse a Sodoma y a Gomorra? ¿No se están dando los pasos para llegar a eso? Ustedes saben muy bien la ley que se aprobó hace unos años atrás, la ley del matrimonio igualitario. ¿Y cuántas cosas más o cuántas abominaciones no vamos a ver nosotros con nuestros propios ojos, especialmente en estos postreros tiempos? Por eso es que el Señor siempre ha preservado un pueblo escogido. ¿Para qué? Para dar al mundo ese último mensaje de misericordia. Ahora, continuando, ¿verdad? Con el concepto de la palabra remanente, el apóstol Pablo define el remanente como escogido por gracia, porque el remanente no lo escoge Dios por obras, sino por gracia. Vamos a buscarlo en Romanos capítulo 11, versículo 5. Romanos capítulo 11, versículo 5.
versículos 5 y 6, vamos a leer. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Cómo ha sido escogido este remanente que Dios ha elegido? ¿De qué forma lo ha escogido el Señor? A través de la gracia. Por eso es que nosotros somos salvos por gracia, dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Así es. Por eso, ahora vamos a ver, hermanos, en la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos de remanente, de lo que ha quedado, de ese resto que ha quedado. Bueno, el primer ejemplo que nosotros pudiéramos mencionar, ¿cuál es? En Génesis, antes del diluvio, Noé, ¿verdad? Y su familia. ¿Cuántas personas se salvaron de esa gran multitud, de esa extensa población que había en los tiempos antediluvianos? Que se calculaba que eran alrededor de unos 6.000 millones de habitantes habían en los tiempos antediluvianos. ¿Cuántos se salvaron apenas? 8 personas nada más constituyeron ese remanente. Otro ejemplo de remanente lo podemos citar, ¿verdad? De las 10 tribus de Israel, la apostasía que hubo en el pueblo de Israel. De las 10 tribus, ¿cuántas tribus quedaron? Solamente 2 tribus conservaron el verdadero evangelio. ¿Y las demás qué pasó con las demás? Apostataron de la verdad. Hermanos, ¿por qué hago énfasis en esto de la apostasía? Porque nosotros que hemos tomado la decisión de estar firmes en la verdad, como dice la palabra de Dios, el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros, como pueblo escogido de Dios, corremos el peligro de caer si nosotros todos los días no nos alimentamos de la palabra de Dios. Pero no es solamente estudiarla, sino es ponerla por obra, Señor. Hermanos, la sierva del Señor dice claramente que nosotros tenemos que vivir este mensaje para hacer una carta, una epístola leída por todos. Lo que va a convencer a este mundo, recuerden, es una vida impecable, una vida piadosa en Cristo Jesús. Que vivamos este evangelio. Eso es lo que va a convencer a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, otro ejemplo que podemos citar. El remanente que salió de Babilonia, ¿se acuerdan? Cuando después de que pasaron los 70 años, salió un remanente a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, como lo dice la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9, versículos del 24 hasta el 27. Otro remanente que pudiéramos nosotros mencionar, los 12 apóstoles. Cuando el Señor Jesús, la primera obra que él hizo, ¿se acuerdan? Después que fue tentado en el desierto, que duró 40 días y 40 noches, ese gran ayuno que hizo el Señor. Después que él terminó eso, ¿cuál fue la primera obra que hizo el Señor Jesús? Fue a una sinagoga judía, ¿sí o no? Y le dieron el rollo del profeta Isaías, y ya ustedes conocen la historia. Dice Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso es que el Señor tuvo que escoger a un pequeño grupo. 12 apóstoles constituyeron la iglesia del Señor. Por eso el Señor le dijo, a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También pudiéramos mencionar como ejemplos de remanente los remanentes de las 7 iglesias del Asia. Cuando estudiamos la historia del cristianismo, vemos, hermanos, un sube y baja en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a el estar establecidos en la verdad. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. De cada una de esas etapas de las 7 iglesias del Asia, el Señor siempre sacó un remanente para preservar el mensaje final de Dios, el evangelio eterno. Por eso es que se llama eterno. ¿Por qué se llama
eterno el Evangelio, porque desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos ha sido el mismo mensaje. Así que nosotros tenemos ese privilegio, hermanos. Nosotros no nos imaginamos cuánta sangre derramada costó este precioso libro. Y hoy por hoy a veces lo dejamos hasta que lleve polvo en la casa. ¿Cuántos no perdieron la vida y cuántos no dieron la vida inclusive por tener este precioso libro que es la Biblia? Ustedes conocen la historia en los tiempos de los reformadores. ¿Cuánta sangre derramada no hubo en esos tiempos? ¿Cuántas persecuciones no hubo? Para que finalmente nosotros tengamos este precioso libro, que es la palabra de Dios. Bueno, y como último ejemplo pudiéramos mencionar el último remanente. ¿Y cuál es ese último remanente? Lo dice la lectura bíblica en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Contra quién va a hacer la guerra final? Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién es la guerra? ¿Será que la guerra es contra todas las iglesias que profesan el nombre de Cristo? No, lo dice aquí claramente. El dragón se llena de ira ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella. En otras palabras, estamos hablando del remanente del remanente. Contra ellos, hermanos, es la guerra del dragón. Aquellos, y lo dice claramente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué más tienen? El testimonio de Jesucristo. Pero no es el testimonio teórico, es una vida que se compara con la vida de Jesús. Esa es la característica que tiene el remanente. Y hoy por hoy nosotros necesitamos adoptar ese estilo de vida. Y por eso, hermanos, podemos llegar a la conclusión de que el Señor ha tenido una gran misericordia con nosotros al darnos este precioso tesoro, tanto la Biblia como el espíritu de la profecía. El último remanente tiene en su mano nada más y nada menos que el Evangelio eterno, que ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nosotros tenemos ese privilegio. Nosotros fuimos llamados como un pueblo escogido por gracia para dar al mundo este mensaje final de Dios. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes creen que el Señor va a seguir trabajando con la iglesia que se llama adventista para dar este mensaje? ¿Qué va a hacer el Señor finalmente? ¿Acaso no va a llamar a los obreros de la hora undécima para dar este mensaje? ¿Quiénes forman los obreros o quiénes son los obreros de la hora undécima? No somos nosotros, tristemente. Son aquellos que actualmente quizás están en los pecados más abominables que puedan haber, pero que finalmente se van a convertir a Cristo. Un delincuente, una prostituta o cualquier persona que cometa las más grandes abominaciones, cuando esos seres conocen la liberación que Cristo puede dar, esos son los que se van a entregar en alma, mente, cuerpo y espíritu. Y esos son los que nos van a avergonzar a nosotros. Por eso es que 1 Corintios capítulo 1 dice que lo débil escogió el Señor en este mundo para avergonzar a ¿quiénes? A los más sabios. Y lo necio, y lo vil, y lo menospreciable escogió Dios. Y dice finalmente, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Entendemos esas palabras? ¿Qué es lo que no es? Aquellos que nunca tuvieron la verdad que nosotros tenemos. Aquellos que no son, van a avergonzar a ¿quiénes? A los que han tenido la verdad de este evangelio eterno que somos nosotros. Si nosotros no funcionamos con este mensaje, ¿qué va a pasar? El Señor nos va a desechar. Así lo dice
el Señor. Por eso el Señor fue a preparar moradas. Las moradas que el Señor fue a preparar en el cielo son contadas, no son infinitas. Y es así como un hotel que tiene, por ejemplo, 200 habitaciones para 200 personas. Solamente en ese hotel caben 200 personas. Así son las moradas que el Señor fue a preparar en el cielo. Así que cada uno de nosotros tiene que luchar por alcanzar una de esas moradas. Así como cuando se lucha por alcanzar la medalla de oro en las Olimpiadas. ¿Qué es lo que hacen los atletas cuando van a luchar, cuando van a competir en las Olimpiadas? Se preparan por varios años, están constantemente preparándose. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día, ellos van a dar todo lo que puedan para alcanzar el precioso galardón de la medalla de oro. Porque no es que están buscando ni la medalla de plata ni la medalla de bronce, están por el objetivo que es la medalla de oro. Asimismo, nosotros tenemos que luchar ¿para qué? Para alcanzar el precioso galardón de la salvación y de la vida eterna. Es decir, un puesto en las moradas que el Señor fue a preparar en el cielo. Por eso es que el apóstol Pablo tenía sus luchas, y a mí me gusta mucho, hermanos, la historia del apóstol Pablo. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia de Dios al principio, como buen fariseo que era. Y cuando Dios le muestra esa visión allá camino en Damasco, después que él cae del caballo y quedó ciego y que Ananías lo llevó y que le restauró la visión, después el apóstol Pablo estaba como en medio de dos puestos, o sea, él no estaba definido. Si era o un buen fariseo, él no era ni un buen fariseo ni un buen cristiano, estaba en el medio. ¿Por qué? Porque los mismos hermanos, los cristianos, los primeros cristianos lo veían, pero ¿cómo es posible? Pablo, predicando de Cristo, cuando este hombre ha perseguido a la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo se aborrecía a sí mismo de tal manera que se consideraba un abortivo. Y exclamó estas palabras: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él decía, inclusive en sus cartas lo dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero fíjese qué bonito más adelante cómo el apóstol Pablo fue subiendo cada vez más. No se quedó estancado espiritualmente y fue subiendo de peldaño en peldaño hasta que finalmente, cuando él fue puesto en la cárcel, ya para ser sacrificado, el Señor le mostró la salvación al apóstol Pablo. Y fue cuando le escribe al joven Timoteo la última carta, es decir, la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, que le dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida, el cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Gloria a Dios. Hermanos, el apóstol Pablo entendió lo que era la justificación por la fe. Él la vivió en carne propia. Y nosotros también podemos tener esa misma experiencia de la justificación por la fe. El Señor nos puede mostrar su salvación. Nosotros podemos tener esa experiencia. Y estamos llamados a vivir esa experiencia que también tuvo el apóstol Pablo. Dios nos puede mostrar a nosotros la salvación. Así como se la mostró al profeta Daniel. Ustedes saben muy bien que en Daniel capítulo 12, el Señor le dice a Daniel: anda, descansa para que tú seas despertado en la mañana de la resurrección. El profeta Daniel tuvo ese privilegio de saber que había sido sellado para vida eterna. ¿Acaso ustedes creen que el Señor no nos puede mostrar a nosotros su salvación? También nos las puede mostrar, pero tenemos que participar de la experiencia de la justificación por la fe, que es la experiencia que el remanente va a tener finalmente. Vamos a buscar en 1 Corintios para que ustedes vean que el apóstol Pablo, las luchas que él tenía,
¿verdad? Cómo él estaba luchando contra sí mismo. Primera de Corintios capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 24 hasta el 27, para que ustedes vean la lucha que el apóstol Pablo tenía. Y es la lucha que nosotros deberíamos de tener. Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 24 hasta el 27. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Lo ven la lucha? ¿Ven la lucha que tenía el apóstol Pablo? Él era un heraldo para ¿quiénes? Para muchos. Él fue levantado por el Señor ¿para qué? Para dar un mensaje, para levantar y edificar iglesias, así como él hizo en su ministerio. Pero fíjense ustedes, él corría el peligro de perderse. Él dice: golpeo mi cuerpo, no como quien golpea el aire. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso, mis amados, no basta con estar en la iglesia, no basta con tener nuestros nombres en la membresía de la iglesia. Lo más importante es que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese es el propósito. Ahora, para terminar, vamos a ver cuáles son las características que debe o que reúne el remanente escogido por gracia. La primera característica que podemos mencionar: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 17. Segunda característica que podemos mencionar: tienen el carácter de Dios y del Cordero. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, lo dice. Tercera característica que reúne el remanente escogido por gracia: no se contaminaron con falsas doctrinas. Y aquí está precisamente lo que hemos hablado en este fin de semana: el cambio de la religión. Por eso insisto mucho en esto, mis amados hermanos. Nosotros como pueblo tenemos que perseverar en la sana doctrina. Tenemos que luchar para estar establecidos en la verdad presente. Pero hay muchos que se llaman iglesia de verdad presente, pero de presente o de verdad no tiene nada. Nosotros tenemos que perseverar para ser un pueblo diferente del mundo y de las iglesias que se han vuelto al mundo. Otra característica del remanente escogido por gracia: en sus bocas no ha sido hallada mentira. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros mentimos? A veces mentimos y no nos damos cuenta que estamos diciendo una mentira. Porque recuerden que la mentira no es solamente decirla, sino a veces nosotros podemos dar una mala impresión de algo que no es verdad. Mentimos de muchas maneras, pero dice claramente aquí que en sus bocas no ha sido hallada mentira. Esa es una de las características del remanente escogido por gracia, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 5. Otra característica más que reúne el remanente que el Señor viene a buscar: tienen en sus manos el evangelio eterno que ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como lo dice el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? De Apocalipsis capítulo 14.
Otra característica más que reúne el remanente, y es muy importante estas características, que las fijemos en nuestra mente. ¿Para qué? Para ponerlas por obra. Han alcanzado la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Dónde tenemos que alcanzar la santidad? ¿En el cielo? ¿Será que cuando Cristo venga nos va a quitar todos los defectos o los pecados que no hemos superado? No. Aquí es donde nosotros tenemos que comenzar. Aquí es donde comienza la preparación para el cielo. Aquí es donde comienza la preparación para salir de las ciudades al campo también. Hermanos, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que prepararnos. Tenemos que ser la luz del mundo. Porque recuerden, Daniel y los 3 jóvenes hebreos que podemos mencionar como ejemplo, ellos fueron enviados a Babilonia, y en Babilonia ellos dieron el testimonio de la verdadera religión. Y a donde quiera que nosotros vayamos, ¿qué tenemos que hacer? Estemos en la ciudad o estemos en el campo, si no estamos establecidos en la verdad presente, ¿qué va a pasar? La ciudad nos va a influir con sus malas cosas, y vamos a terminar ¿en qué? En apostasía. Por eso es importante que el pueblo de Dios esté establecido en la verdad presente. Otra característica que podemos mencionar finalmente, dice, no dependen ni confían en el hombre, sino que confían ¿en quién? En Jehová, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Bueno, hermanos, este mensaje del remanente yo lo he considerado como un mensaje muy importante que nosotros debemos estudiar constantemente. Si nosotros queremos ganar el cielo, ¿qué tenemos que hacer? Conocer realmente la sana doctrina. Conocer qué es lo que Dios exige de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser parte de ese pueblo escogido que alcanzará finalmente la salvación y la vida eterna. Hermanos, recuerden, el remanente va a estar formado por muchos jóvenes, y por eso es nuestro énfasis en que los jóvenes se preparen, que no solamente vengan a la iglesia a pasar un bonito rato por las tardes en la sociedad de jóvenes. Tiene que ser mucho más que eso. El Señor los ama con un amor entrañable. Dios quiere ver a nuestros hijos en el reino de los cielos. Pero nosotros como padres también tenemos que hacer una labor. Tenemos que hacernos amigos de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Si hemos fallado, si hemos cometido errores con nuestros hijos, ¿cuál es nuestro deber como padres? Reconciliarnos con ellos. Así como el Señor quiere reconciliarse con cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación. Y Dios quiere, en su gran amor y en su gran misericordia, quiere reconciliarse con nosotros. Yo creo que el deseo de Dios es que todos, sin que falte ninguno, seamos salvos. Pero tristemente el Señor sabe que eso no se va a poder llevar a cabo. Y que tenemos que luchar para alcanzar la salvación y la vida eterna que el Señor nos ha traído a través de su Hijo amado Cristo Jesús, para honra y gloria de su santo y divino nombre. Hermanos, estoy muy contento con haber estado aquí este fin de semana con ustedes. Yo les exhorto como iglesia, y ya esta es mi exhortación, mi llamado final a esta iglesia al venimiento del séptimo día, los 3 ángeles. Hermanos, luchen porque esta iglesia siga siendo la luz del mundo. Luchen porque los problemas internos, porque en todas las iglesias hay problemas. Pero hermanos, luchemos porque esta obra que se está haciendo, ustedes no se imaginan cuántas personas están agradecidas por la obra que esta iglesia está haciendo a nivel internacional. Vale la pena apoyar este ministerio con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, porque es pesada la carga. Y no tengamos pesadez en darle al Señor. Demos nuestras ofrendas con un corazón dadivoso, con un corazón alegre,
porque nuestras ofrendas va a servir ¿para qué? Para que esta obra pueda continuar y muchas almas puedan conocer esta verdad presente del Evangelio eterno, para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Me decía el hermano Santos Reyes, cuando estábamos almorzando, que la mayoría de los miembros de esta iglesia son o vienen de la iglesia pentecostal. Y yo le doy gloria a Dios por eso, que esta iglesia esté llena de diferentes miembros de diferentes iglesias. Hermanos, se está cumpliendo lo que dijo el Señor en su palabra, que va a escoger a hombres y mujeres de diferentes nacionalidades, de diferentes credos, pero los va a unir en un solo mensaje para dar al mundo ese mensaje final de Dios, para que Cristo venga con gran poder y gloria a buscar a ese remanente escogido por gracia. Que el Señor les bendiga, y es mi deseo y oración que ustedes sigan en este camino de la lucha para alcanzar la salvación y la vida eterna. Que el Señor les bendiga.